Millie es una chica gótica de 14 años de edad, la cual se encontraba atrapada en un lugar oscuro. Lo único que escuchaba era una risa que se burlaba de ella y de su obsesión con la muerte. ¿Quién eres? Estoy aquí, Millie. O debería decir, tú estás aquí, dentro de mi estómago. ¡Tú eres el oso! Considérame como un amigo. Dime, ¿quieres un final rápido o uno lento? Millie estaba cada vez más confundida, pero el oso metálico le aclaró que ella había estado fantaseando con la muerte durante mucho tiempo. Leía poemas relacionados con ese tema y además decía que su vida carecía de sentido. Así pues, como regalo de Navidad, el oso la iba a matar. Solo tenía que elegir cuál sería la forma en la que quería morir. Millie quería salir, pero el oso se negó. Se quedarían ahí los dos solos decidiendo cómo será su cita con la muerte, y el mismo oso se ofreció a darle varias sugerencias. Unos días antes, Millie estaba pensando lo patética que era su vida. Odiaba su ridículo nombre, Millicent, ya que para ella sonaba a nombre de mascota. También tenía unos padres que eran ridículos, la querían mucho, pero como personas eran un desastre, se la pasaban de hobby a hobby, de trabajo a trabajo y ahora de país a país. El padre de Millie acababa de conseguir el trabajo de un año como profesor en Arabia Saudí, por lo que Millie tenía dos opciones: ir con ellos y estudiar en casa o irse a vivir con su abuelo y estudiar en el instituto local. Tras mucho pensar, Millie eligió la menos mala de las dos opciones, ir con su abuelo y su extraña colección de objetos raros y extravagantes. El abuelo de Millie era un coleccionista, pero uno muy raro. No coleccionaba nada específico, simplemente buscaba cosas al azar e intentaba repararlas en su garaje. Sin embargo, como era profesor en el pasado, tenía el respeto de la comunidad. Era un hombre tan extravagante como su colección, siempre con el pelo alocado y con la misma ropa color marrón, pero a pesar de todo era muy buena persona. Millie era vegetariana. Su abuelo se esforzó por aprender el máximo de recetas sin carne para que ella pudiera comer durante su estadía en la casa. Después de la cena, Millie buscaba en internet poemas sobre la muerte y fantaseaba con ella, como si fuera un hombre que la salvaría de la miseria, como Kurt Carrion, el cantante de su banda favorita. De vuelta al presente, el oso le propone a Millie diferentes formas de matarla, comenzando con las que llevaban menos trabajo, como por ejemplo, morir por inanición, básicamente no hacer nada y dejar que Millie muera lentamente por la falta de comida y agua. Puedo dejarte morir de deshidratación, aunque eso durará semanas. No funcionará. Mi abuelo viene aquí todas las noches y me escuchará gritar. Grita todo lo que quieras. Mi cuerpo está insonorizado. Nadie te escuchará. Unos días atrás, Millie, como siempre, era víctima de bullying. Todo el mundo se reía de ella llamándola hija de Drácula, debido a su aspecto gótico, pues su piel era muy blanca, su maquillaje parecía de terror y además usaba joyería de la época victoriana, lo que la hacía parecer una chica estancada en el siglo XIX. En la cafetería, Millie se sentó sola como siempre y empezó a leer un libro que le gustaba mucho, pero de repente, un chico preguntó si podía sentarse con ella. Millie aceptó y comenzaron a charlar. Su nombre era Dylan y recientemente se mudó de Toledo. Dylan se da cuenta de que Millie estaba leyendo el libro de la caída de la casa Usher, por lo que comienza a hablar del libro con Millie, incluso mencionando que también le gusta la poesía de Edgar Allan Poe. Dylan le hace un cumplido sobre sus aretes negros, lo que la hace sonrojarse y sonreír. Durante la cena, Millie admite que conoció a alguien nuevo en la escuela.
Su abuelo está feliz por ella y comienza a recordar a su esposa. Millie lo compara con Annabel Lee y su abuelo le dice que Poe escribió sobre la muerte porque había perdido a muchos que conocía. Millie piensa en cómo la muerte de su abuela debe haber afectado a su abuelo y comienza a ver a Annabel Lee como un poema sobre el amor, más que sobre la muerte misma. Al día siguiente, Dylan le da a Millie el libro de La llamada de Cthulhu, ya que ella no ha leído nada de Lovecraft. Ella con gusto acepta los libros de Dylan. Después de cenar, Millie busca poemas de amor y encuentra uno de Elizabeth Barrett Browning llamado ¿Cómo te amo?, el cual la inspira para escribir su propio poema sobre el amor. De vuelta en el presente, el oso propuso una nueva forma de matar a Millie. ¿Qué te parece morir congelada? No, eso no. El abuelo se dará cuenta. Y no quiero eso. Millie le preguntó al oso metálico por qué la castigaba de esta forma, porque la atormentaba y quería matarla con tanta insistencia. Así que el oso le dijo que eran una relación simbiótica. Él quiere matar y ella quiere morir. Ella afirmó que ella no quería morir realmente, pero el oso solo respondió con una carcajada. Para no querer morir, piensas demasiado en la muerte. Millie respondió que lo decía como una forma de cambiar de vida, que no era en serio que buscaba la muerte. Solo buscaba cambiar su vida horrible que tenía antes. Incluso le dijo que ahora era diferente. No buscaba la muerte, sino el amor. El oso no le tomó importancia a su comentario y decidió sugerir nuevas formas de morir. Sabiendo que a Millie le gustaba Drácula, le propuso el empalamiento, contando incluso la historia de Vlad, el Empalador, el gobernante de Valaquia del siglo XV, quien asesinó a muchas de sus víctimas para infundir temor en sus enemigos. Millie se negó rotundamente. Obviamente no quería morir de una forma tan horrible. Ella buscaba la manera de escapar mientras pensaba en lo mucho que echaba en falta a su familia. Otra vez en el pasado, los días eran mejores con Dylan, siempre tenían conversación, y Millie era feliz. En casa tras el colegio, se encontró con su abuelo. Su ropa marrón ahora había sido sustituida por un horrible suéter verde de Navidad. Su abuelo iba a ir al bazar navideño y le propuso a Millie acompañarlo. El abuelo era muy bueno con ella, y pese a que a Millie le disgustaba la idea, ella quiso hacerlo feliz. Además, quizás Dylan estaría allí, y así podrían pasar un buen rato. En el bazar, Millie encontró a Dylan, pero para desgracia de ella, Dylan estaba con Brooke Harrison, una guapa chica rubia que va a clase de política con Millie. Estaban agarrados de las manos. Millie lloró, fue corriendo con su abuelo, al cual obligó a dejar a sus amigos y volver a casa. Era el peor día de toda su vida. El oso se sentía decepcionado, así que dio su siguiente sugerencia: electrocución. Pero Millie se volvió a negar. El oso estaba impaciente. Millie estaba muy indecisa, así que propuso hervirla viva. Millie le suplicó al oso que no lo hiciera, que no la matara. El oso propuso la decapitación, o el desmembramiento, mencionando que en Arabia Saudí todavía se usan esas prácticas, mencionando además que es allí donde están los padres de Millie. Millie estaba asustada, y recordó a sus padres, por muy ridículos que eran, quería volver a verlos. Quería estar a salvo. ¡Buenos días, Millie! ¿Qué pasa? ¿No te vas con Brooke? ¿Qué soy? ¿Tu plan B? ¿Qué? Perdón por haberte dado una mala impresión. ¿Qué pasa con Brooke? Es una rubia simple. No puedo creer lo que dices. ¿Has hablado siquiera con ella? Para que lo sepas, Brooke es una chica amable, inteligente y con un noble sueño de ser veterinaria. No es para nada como crees que es. Pensaba que no juzgarías a la gente por su aspecto. Eres una hipócrita. Esta conversación ha terminado. Dylan se fue de la cafetería. Millie quedó destrozada. Había arruinado todo. Se odiaba a sí misma y odiaba a la vida. En la cena de Navidad, el abuelo la hizo que saludara a su familia, pero Millie estaba muy incómoda ahí, así que decidió dar un paseo. Las horas pasaron y empezaba a tener frío,
pero no quería volver a casa. Tuvo una idea. Se ocultó en el taller de su abuelo. Dentro había un radiador. También estaba lleno de chatarra que su abuelo reparaba. Lo más extraño allí era una especie de oso robot enorme. Millie escuchó a sus primos. Estaban jugando fuera del taller. Ella no quería que le encontraran, así que decidió esconderse dentro del torso del oso. Así llegamos al presente. El oso siguió hablando de la decapitación. No tenía una espada, pero sí una afilada hoja de metal. Millie seguía buscando la forma de escapar, pero el oso le respondió que se diera prisa. Debe decidir cómo morir. Millie pensó que quizás con la opción de la decapitación, si se agachaba podría esquivar la hoja de metal, sobrevivir y patear la puerta del torso para poder salir. Aceptó la decapitación. El oso hizo los preparativos. Millie se acomodó para escapar en cuanto activara la cuchilla. El oso la juzgó por sus crímenes y pecados. Tras eso, hizo una cuenta atrás. ¿Preparada para morir? 1, 2, 3. Era el día de Navidad. Millie no había vuelto. Su abuelo trató de llamarla, pero entonces escuchó el teléfono en la chaqueta de Millie. Se lo había dejado. ¿No deberíamos esperar a Millie? ¿Por qué íbamos a esperarla si es una malcriada? No llames a Millie así. No es mala chica, solo tiene una edad difícil. Bueno, ya regresará. Le guardaré su regalo para cuando llegue. Despierta, ahora es el momento de elegir. Dulce Millie, ¿qué camino hay que seguir? Yo traigo la respuesta de tu infortunio, un sueño eterno como ninguno. Cuenta las maneras, pero hoy morirás. Aquí no hay salida, nadie te salvará. Ver tu sufrimiento es mi diversión. Tu camino termina, haz tu elección. Count the ways. Tú elegiste esto, no recuerdes mal. Cansada de la vida, tú querías escapar. No huyas de tu destino fatal. Tu amigo Freddy, tu fin te dará. Electrocución, solo un segundo durará. Congelación, en la eternidad quedarás. Quizás un corte te parezca mejor, o quemarnos hasta la destrucción. Cuenta las maneras, pero hoy morirás. Aquí no hay salida, nadie te salvará. Ver tu sufrimiento es mi diversión. Tu camino termina, haz tu elección. Count the ways. Count the ways. Count the ways. Count the ways. No temas, Millie, mucho no sufrirás. Todos tus problemas por fin terminarán. Solo cierra los ojos y déjame actuar. Lo que siempre has querido, por fin lo tendrás.